Hola, ¿cómo están? Buenas tardes en esta tarde en la que estamos grabando el estudio correspondiente a las epístolas de Pedro que estamos viendo. Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Les mandamos un saludo, mi esposo y yo. Un saludo desde acá, desde Cuernavaca. Y pues cuídense mucho en estos tiempos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiempos raros. Hoy nos toca el capítulo 3 de Primera de Pedro, comenzar con el capítulo 3. Ya terminamos el capítulo 2 y vamos a ver todo lo que el apóstol Pedro está hablando aquí con respecto a la vida cristiana y lo que implica la vida cristiana. En una parte pone el apóstol Pedro que implica sufrimientos. Y bueno, ya vimos eso la vez pasada, que sí implica algunos sufrimientos la vida cristiana, y de en sí la vida trae sufrimientos. Entonces dice el apóstol Pedro, dice, pues si siendo malo sufres, pues mejor siendo bueno, y así esto es agradable delante de Dios. Así es que voy a comenzar a dar una lectura del versículo 1 al 6 en el capítulo 3, y después comenzamos porque realmente vamos a ver aquí algunos aspectos. Primeramente vamos a ver unos aspectos de Cristo, y después vamos a ver unos asuntos que son no tan fáciles, dos asuntos que vamos a considerar, y después vamos a entrar en el aspecto del matrimonio. Hace mucho que no tenemos un curso de matrimonios, pero bueno, Pedro aquí nos va a hablar acerca de lo que el Espíritu de Dios le inspiró a escribir con respecto a la mujer, con respecto al hombre, la relación entre ellos dos y la actitud que se debe tener. Así es que comenzamos con la lectura, luego oramos y comenzamos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, vamos a pedir la ayuda del Señor y vamos a depender de Dios en todo esto, y que Dios nos enseñe a través de su Espíritu lo que Él quiere que aprendamos y vivamos o recordemos en estos versículos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar en esta hora reunidos, Señor, por este medio para poder tener comunión con tu palabra y tener una comunión espiritual. Te pedimos, Padre, que nuestro entendimiento sea bendecido y que podamos comprender, Señor, lo que el apóstol Pedro escribió aquí por inspiración tuya. Ponemos, Padre, este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos abiertos y nuestro entendimiento, Señor, listo para recibir de ti. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón, Señor. Amén. Bien. En Primera de Pedro 2, acuérdense que siempre vamos tomando del capítulo anterior para poder unir y poder hilar lo que sigue, y entonces continuar y no perder de vista ya lo que hemos visto del contexto para poder entender lo que sigue. Entonces, en Primera de Pedro 2, 18 al 25, veíamos la vez pasada, encontramos 5 asuntos, dice aquí la Biblia, 5 asuntos importantes, que son 5 aspectos de Cristo. Hablamos de la gracia, el modelo, el Salvador, el pastor y el guardián. ¿Se acuerdan que hablamos de Cristo como el guardián de nuestras almas, el que nos cuida, el que tiene cuidado de nosotros? Gracias a Dios por esto. Debemos estar agradecidos a Dios porque no estamos solos. Él es el guardián de nuestras almas, aleluya. Él es el que nos cuida con cuidado, pero Él es también la gracia, Él es el modelo que necesitamos seguir y reproducirlo en nuestras vidas.
Él es el Salvador también, obviamente, y el pastor y guardián. Ahora, ¿por qué Cristo es la gracia? Bueno, Él está en nosotros y también es el modelo que marca nuestra dirección espiritual, pero Él es nuestro Salvador, nuestro pastor y nuestro guardián. Nos salva, nos pastorea y nos cuida, y de esta manera, fíjate, nos salva, nos pastorea y nos cuida, y entonces el Señor está llevando a cabo de este modo su obra en nosotros. Qué importante es que lo podamos nosotros entender. Es esto en todos nosotros. Ahora, todos necesitamos esta triple obra de gracia que Cristo realiza a nuestro favor. Es decir, necesitamos que Él nos salve, necesitamos que Él nos pastoree y necesitamos que Él vele por nuestra condición. Si el Señor no estuviera velando por nuestra condición, yo creo que ya estaríamos perdidos, por la razón de que muchas veces nuestra vida como que se puede desviar o se puede enfriar un poco, pero el Señor siempre nos atrae a sí mismo, gracias a Dios por eso. Ahora, el apóstol Pedro, quiero recalcar esto, no escribió esta epístola de acuerdo a un conocimiento doctrinal. Esto ya lo hemos hablado, pero es bueno que lo siga recalcando. A veces cuando tenemos la doctrina ya bien estudiada, pierde el sabor, pierde el valor por tanto, el adoctrinamiento hace que se pierda la vida. Entonces, las doctrinas que tenemos, que son las doctrinas sanas del Evangelio, las doctrinas de Cristo, las doctrinas apostólicas, que son las doctrinas sanas que debemos tener, son doctrinas en las cuales debemos vivir. Entonces, la diferencia lo hace que vivamos todo esto a solamente aprenderlas de memoria y saberlas. Porque hay mucha gente que incluso predica sabiendo cosas de memoria, pero sin vivirlas. Y aquí es donde podemos engañarnos a nosotros mismos, estando viviendo una vida cristiana en donde no la vivimos, pero la sabemos de memoria, ¿no? Y la podemos predicar inclusive. Entonces, el apóstol Pedro no escribió esta parte de su epístola solamente en un conocimiento doctrinal que él tenía, sino según las ricas experiencias que él había tenido de Cristo. El apóstol Pedro había tenido experiencias con el Señor Jesús. El apóstol Pedro había tenido una práctica de vida con el Señor Jesucristo y entonces tuvo una experiencia y esta experiencia la plasmó justamente en sus epístolas. Es decir, él experimentó a Cristo como la gracia, él experimentó a Cristo como el modelo, él experimentó a Cristo como el Salvador y experimentó a Cristo como el pastor y el guardián de su alma. Así es que la invitación del Espíritu de Dios para nosotros es experimentar a Cristo en todo esto. Es un buen tiempo, mis hermanos, con lo que estamos nosotros viviendo ahorita. Es un buen tiempo para pensar que necesitamos el pastoreo de Cristo, que necesitamos que el Señor siga velando por nuestras almas y necesitamos esa salvación experimentarla todos los días también. Así es que esta fue la experiencia de Pedro. Pedro experimentó la motivación de la vida ejercida dentro de él, de la vida divina, porque era la vida de Dios dentro de él, y también el hecho de que la expresión de esta vida en su vivir llegara a ser algo agradable y algo aceptable a Dios. Es decir, cuando tú y yo experimentamos la vida divina de Dios, esto es algo agradable también delante de Dios y también delante de los hombres. Como lo hemos hablado, cuando otros ven esta expresión en nuestro vivir, podrán decir, bueno, esto es gracia. Miren, él vive así con esta gracia, algo que es digno de que se le dé las gracias a Dios por eso. Luego en el capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. El propio Cristo es la gracia que reside dentro de nosotros, llegó a ser el modelo, como dice aquí el apóstol Pedro, ¿no? El modelo, digamos el documento original que se tiene que multiplicar en nosotros y que ha de usarse en el proceso
de ese, como dimos el ejemplo la vez pasada, de ese fotocopiado espiritual. Nosotros tenemos que ser esas fotocopias o esa reproducción del modelo que es Cristo. En el capítulo 2, versículo 24, encontramos aquí un cuadro de Cristo como nuestro Salvador. Y en el versículo 24 Pedro dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Fíjate, Cristo murió a los pecados para que tú y yo viviéramos a la justicia, para que nosotros viviéramos a la justicia. Es decir, para que viviéramos rectamente bajo el gobierno de Dios. Además, la herida de Cristo, un sufrimiento que le causó la muerte, acuérdate que Dios ya le había profetizado esto. Dice que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente, pero que ésta le heriría en el calcañar. Esa herida le causó la muerte al Señor Jesucristo, pero por su muerte nosotros fuimos sanados de nuestra muerte a fin de vivir en su resurrección. Es interesante, ¿no? Que la muerte de Cristo causó nuestra muerte para que ahora nosotros vivamos una vida de resurrección. Y ahora Cristo es para nosotros el pastor y el guardián que se ocupa de nuestras almas. El pastoreo de Cristo, mis hermanos, no atiende principalmente la necesidad de nuestro cuerpo ni de nuestro espíritu, sino el pastoreo de Cristo atiende la necesidad para el presente, la necesidad más grande que tenemos, que es la salvación de nuestras almas. Mira, tú y yo nacimos y fuimos regenerados en el espíritu. En el capítulo 3 de Juan se nos habla acerca del nuevo nacimiento y tenemos que nacer de nuevo y nacemos en el espíritu. Pero después de esto viene una lucha de toda la vida con el alma. El alma siempre quiere irse a otras experiencias y el espíritu tiene que gobernar sobre el alma. Entonces aquí la Escritura dice que el pastoreo de Cristo atiende la necesidad de nuestra alma. De ahí que nosotros tenemos que orar todos los días y decirle, Señor, salva mi alma. Este día mi alma tiene que ser salva. Ya vimos lo que es el alma, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, ¿no? Todo lo que pensamos tiene que estar dentro de la esfera de la salvación. Todo lo que sentimos tiene que estar dentro de la esfera de la fe y de la salvación. Y las decisiones que tomamos de la misma manera. Sin embargo, como el pastor y guardián, mis hermanos, también Cristo nos brinda su cuidado desde nuestro espíritu. Él está dentro de nosotros y desde ahí Él nos brinda su cuidado. Es decir, Él no nos pastorea ni nos cuida desde los cielos. Hoy nuestro pastor y guardián está en nuestro espíritu. Aleluya. Este es algo glorioso, que Cristo está en nosotros y que desde ahí el Señor nos pastorea, porque Él mora en nosotros, dice 1 Corintios 15:45, como espíritu vivificante. Entonces, este pastoreo, este cuidado que Él ejerce sobre nosotros, empieza primeramente en nuestro espíritu y luego se extiende a toda nuestra alma. Esto significa, mis hermanos, que partiendo de nuestro espíritu, la parte más profunda, Cristo llega a las diferentes partes de nuestra alma, a la mente, a la parte emotiva y también a la voluntad. Y entonces se hace cargo de todos nuestros problemas, se hace cargo de nuestras necesidades, se hace cargo de nuestras heridas. Esto es algo maravilloso, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Cristo dentro de nosotros. Qué precioso es esto, en verdad. Ahora, hablemos aquí de dos asuntos que no son tan fáciles, dos asuntos difíciles. Ahí en el capítulo 3 de Pedro, llegamos aquí por fin, de Primera de Pedro 3, que es uno de los, es un capítulo no tan fácil de entender en toda la Biblia. Y lo que hace de este capítulo que sea tan difícil de entender es lo que el apóstol Pedro dice respecto a la proclamación, escucha bien esto, que Cristo hizo a los espíritus que estaban en prisión. Eso lo tenemos que ver cuando lleguemos ahí. Hoy no vamos a llegar ahí, pero ya llegaremos ahí. Y también lo que dice acerca del bautismo en el versículo 20 y 21,
y aquello del versículo 19 también y 20, donde habla y la proclamación que les hace a los espíritus que estaban en cautiverio. Bueno, a lo largo de los siglos, según los que han escrito algo sobre estas epístolas, ha habido precisamente una discusión o mucha discusión sobre estos dos asuntos que el apóstol Pedro trata aquí en este capítulo. Incluso hasta el día de hoy continúa la discusión. ¿Por qué? Porque al parecer, mis hermanos, los problemas de interpretación no han sido resueltos todavía en muchos ámbitos del cristianismo. Y además estos asuntos pues tienen una profundidad interesante, porque a través de estos asuntos del versículo 19 y 20 de la otra parte que escribió aquí el apóstol Pedro, es el versículo 19 y 20 y el 21, 19, 20 y 21. En esa parte tú y yo vamos a comprender muchas cosas, o vamos a recordar cosas que tenemos que seguir comprendiendo todo el tiempo, que nos conectan con los principios de los tiempos. ¿Te acuerdas que al principio hablamos de que los asuntos que el apóstol Pedro trata no son cortos, sino son asuntos que van desde antes de los tiempos hasta el final de los tiempos? Entonces Pedro recorre toda la historia de Dios en el hombre a través de las cosas que él habla aquí. En el capítulo 3, versículo 19 y 20, el apóstol Pedro nos dice algo acerca de la muerte de Cristo, y esto es algo que Pedro nos dice, pero que el apóstol Pablo no aborda. El apóstol Pablo no habla de esto en sus escritos. Como sabemos, Pablo tiene mucho que decir acerca de la muerte de Cristo, que incluye todas las cosas, pero hay un aspecto de la muerte de Cristo que él no menciona en su epístola. Ahora, esto no significa que Pablo desconociera obviamente este aspecto. No podríamos decir eso, porque la revelación que él recibió fue una revelación completa. El apóstol Pablo recibió una revelación impresionante, ¿no? Fíjate, ¿a quién se le iba a ocurrir que Agar y Sara eran dos pactos? O sea, si él no hubiera recibido una revelación del Espíritu de Dios, una revelación de Dios mismo, del cielo mismo, de la divinidad misma, acerca de qué significaba la vida de Sara y la vida de Agar, tú y yo jamás sabríamos, ni entenderíamos, ni nos hubiéramos dado cuenta que eran dos pactos. Si Pablo no hubiera recibido la revelación del misterio de Dios, que es Jesucristo, y lo que implicó la salvación para los gentiles, jamás lo hubiéramos sabido, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aspecto aquí, la muerte de Cristo, que él no menciona en sus epístolas, y lo vamos a ver acá. El apóstol Pablo conocía las cosas de la tierra, y según 2 Corintios 12, dice la escritura que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Entonces, Pablo tenía una visión completa de todo el universo y de todo lo que estaba en la tierra, de estos tres planos, el cielo, la tierra, ¿no? y las regiones hasta debajo de la tierra. O sea, Pablo sabía eso porque Dios lo llevó y le mostró cosas. Pero, por alguna razón, él no menciona en sus escritos la proclamación que Cristo hizo a los espíritus que estaban en prisión. De igual manera, el apóstol Pablo enseña mucho acerca del bautismo, pero en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículos 20 y 21, habla de el bautismo excelente. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. El apóstol Pedro habla de este bautismo, y no bautismo excelente, sino de una manera excelente. Habla de este bautismo. Dice algo impresionantemente impresionantemente elevado, ¿no? Expresando cosas que no se encuentran en las epístolas de Pablo. Te decía hace ratito, más adelante cuando avancemos en la epístola de Pedro, lo vamos a ver cuando habla acerca de la proclamación que Cristo hizo a los espíritus que estaban en prisión y lo que dice acerca del bautismo. Ese mensaje va a marcar nos va a enseñar muchas cosas en nuestra vida, o a recordar otras, porque seguramente pues ya lo hemos visto y hemos hablado de eso, pero lo vamos a recordar muy frescamente.
Ahora, en este mensaje, lo que vamos a estudiar es lo siguiente, del versículo 1 al versículo 13. Así es que vamos a comenzar con esto, porque el apóstol Pedro comienza hablando aquí, fíjate, comienza hablando aquí del matrimonio y la gracia de la vida. Estos versículos del 1 al 13 del capítulo 3 de Primera de Pedro forman parte de la sección que nos habla de llevar una excelente manera de vivir ante todos los hombres y ante todo asunto, que ya tratamos del capítulo 2, dijimos que era versículo 11, hasta el versículo 13 del capítulo 3. Ahí el apóstol Pedro abarca justamente esta manera excelente de vivir ante todos los hombres y en todo asunto. Ahora, en esta sección ya hemos hablado de vivir que llevan los creyentes como peregrinos entre los gentiles, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vimos también que los creyentes deben someterse a toda institución humana, versículo 3 al 17 del capítulo 2, y que los criados deben estar sujetos a sus amos, versículo 18 al 20 del capítulo 2, y que Cristo es un modelo para nosotros, versículos 21 al 25. Ahora aquí en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, Pedro se centra en la vida matrimonial y en el versículo 8 al 13 se centra él en la vida cotidiana. Fíjate, en Efesios 5, el apóstol Pablo hace una exhortación en relación a la vida matrimonial. Creo que esta la conocemos bien, los que hemos hablado acerca del matrimonio y que hemos leído el Nuevo Testamento, pues conocemos esta sección de el apóstol Pablo, en donde él habla acerca del matrimonio. Pero lo que Pedro describe en cuanto a la vida matrimonial del versículo 1 al 7, también contiene algunos elementos muy buenos, muy buenos, que vamos a considerar. De hecho, ahí se nos presenta un asunto de suma importancia. Lo más sobresaliente es lo que Pedro dice en cuanto al marido y la mujer, que dice que son coherederos. Fíjate bien de esta frase. Esta frase está usada aquí de una manera impresionante, magistral, por el Espíritu Santo. Dice, son coherederos de la vida. Dice aquí la Biblia, y pone una palabra antes, coherederos de la gracia de la vida. Fíjate, de la gracia de la vida, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, son coherederos. Y por comparar un poquito con el apóstol Pablo, en ninguno de sus escritos obviamente nos habla de la gracia de la vida, mucho menos de que los casados son coherederos de la gracia de la vida. En cambio, el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces aquí el apóstol Pedro quería que los maridos y sus esposas se percataran de que eran conjuntamente herederos, no de propiedades, no de posesiones materiales aquí en este mundo, sino esta frase impresionante, de la gracia de la vida. Esto es para que lo comentes con tu esposa o con tu esposo y oren sobre este asunto y darle gracias a Dios, porque como matrimonio somos coherederos de la gracia de la vida. A lo mejor muchas veces ni siquiera pensamos que existía esta expresión, una expresión como esta aquí en el Nuevo Testamento. Fíjate, muchas veces los cristianos están más familiarizados con la gracia de la salvación, están más familiarizados con la gracia del perdón. De hecho, ni siquiera se requiere la Biblia, mis hermanos, para tener el concepto o presente el concepto de la gracia del perdón. Pero la frase la gracia de la vida es una expresión única en la Biblia, es muy interesante esta parte. Entonces, el problema es que cuando leemos esta frase es posible que nuestra mente esté velada. Muchas cosas no se nos dan porque la mente está como velada, y a veces necesitamos orar mucho antes de leer la Biblia, antes de poder entrar a la presencia de Dios, leyendo la Escritura para poder tener comprensión de lo que Dios nos está hablando. Déjame ponerte un ejemplo.
ahí en Primera de Corintios 15, vamos a Primera Corintios 15. Fíjate, dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjate, yo aquí leí algo y a lo mejor se te pasó una frase que nunca habías considerado. Quiere decir que en la Biblia están los que creen, fíjate bien, basado en lo que, solamente para poner un ejemplo de que a veces nos pasan textos y estamos velados para no entenderlos, pero cuando Dios nos abre, nos quita el velo, los entendemos. Entonces dice acá, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, aquí hay una frase que, insisto, yo creo que no la has visto o no te has fijado, porque según la Biblia están los que creen y los que no creen, pero aquí habla de otros, los que creyeron en vano, ¿te das cuenta? Entonces, a veces no tomamos en cuenta algunas frasecitas que son claves. Esto quiere decir que hay gente que puede creer en vano, puede predicar, puede leer la Biblia, pero fue en vano. Este es uno de los mensajes que el apóstol Pablo le da a los Gálatas. Me temo que mi trabajo con ustedes haya sido en vano, oh Gálatas insensatos, porque habiendo empezado en el espíritu, terminasteis en la carne. Entonces están los que creen en vano. Esto está impresionante. No te voy a hablar de esto, pero solamente para que veas que de repente hay cositas así, y así hay muchas, que de repente pasamos de largo y no nos damos cuenta que existen, no nos damos cuenta que están ahí hasta que el velo nos es quitado. Así es que probablemente nuestra mente está velada, no le prestamos la debida atención y por la misericordia del Señor vamos a tratar de recalcar debidamente este asunto para que todos podamos apreciarlo. Y aquí espero, mis hermanos, que todos veamos este maravilloso asunto de la gracia de la vida. La gracia de la vida, perdón, nada más voy a pedir que prendan la luz, esta luz, hijo. Gracias. La gracia de la vida. Entonces, la gracia de la vida es algo muy real, es algo concreto que podemos heredar. Fíjate, es nuestra herencia. La gracia de la vida es algo verdaderamente concreto, verdadero, real, que tú y yo podemos heredar. No es simplemente un favor inmerecido, como a veces decimos que la gracia es un favor inmerecido. Sí, pero es solamente superficial. Aquí está hablando de la vida de la gracia, que es algo mucho más allá, ¿no? No es algo, así es que no lo podemos comparar solamente con la definición de un favor inmerecido, sino más bien con algo concreto, con algo sólido y espiritual, perdón, que puede heredar el marido y la mujer, aleluya, por la gracia de la vida. Lo puede heredar el marido y la mujer. Bueno, como ya hemos visto, el apóstol Pedro en esta epístola tiene muchas cosas que decirnos acerca de la gracia. En el capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas. Fíjate, el apóstol Pedro no simplemente deseaba que la gracia fuera con los santos, sino que esta gracia les fuera multiplicada. O sea, la gracia sea contigo, sí, pero que esta gracia y la paz les sean multiplicadas. O sea, habla de una multiplicación. Ahora, es basado justamente en este pensamiento que el apóstol Pedro está hablando aquí en el capítulo 4, versículo 10, que habla acerca justamente de la multiforme gracia. Él habla de la gracia multiplicada y luego en el capítulo 4, versículo 10, nombra la multiforme gracia, dice aquí la Escritura. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos mayordomos, dice, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todos debemos ser buenos mayordomos de la multiforme gracia, la cual se presenta en diferentes aspectos y se presenta en diferentes categorías. Luego en el capítulo 5, versículo 10, Pedro habla del Dios de toda gracia. Entonces, en 1 Pedro encontramos 4 expresiones que son únicas, que están relacionadas con la gracia. Fíjate, la gracia multiplicada.
dice aquí el apóstol Pedro, la gracia de la vida, la multiforme gracia y toda gracia. Ahora, déjame decirte algo. Pablo tiene muchas cosas que decirnos acerca de la gracia, pero él no usa estas expresiones tan especiales como las que usa el apóstol Pedro aquí en su primera epístola. Así es que qué interesante es que podamos ver todo esto en la epístola de Pedro y orar con ello y vivir en ello, en esta gracia, porque somos herederos como matrimonios de la gracia. Entonces, los esposos, dice aquí la escritura, que las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Hemos hablado mucho en los cursos matrimoniales de esto. Aquí es un problema para el marido y la mujer esta cuestión de la sujeción. Porque Pedro nos da unas claves muy interesantes acerca de esto. Así que vamos a examinar del versículo 1 al 7 del capítulo 3, versículo por versículo. Fíjate, el versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que, aun si alguno no obedece la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Esta palabra asimismo hace referencia también a la sujeción de los criados para con sus amos, que se menciona en el capítulo 2, versículo 18. Entonces, así como los criados deben estar sujetos a sus amos, de la misma manera las mujeres deben someterse a sus propios maridos. Ahora, estas palabras, mis hermanos, son contrarias totalmente a lo que recalca el movimiento de liberación femenina que estamos nosotros experimentando en estos tiempos y que ha ido en aumento. Ustedes se acuerdan que ya las mujeres hacían desmán y medio en el centro, golpeaban a los policías, les aventaban cosas, o sea, ya una cosa totalmente sin control. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, todo esto, déjame decírtelo, tiene que ver con el gobierno, el nuevo gobierno mundial que está promoviendo todas estas rebeldías, están promoviendo todas estas anarquías desde su centro de operaciones. Hay una profecía en Daniel donde dice, yo reuniré a las naciones, entonces habla de las naciones unidas, que están reunidas para estar en contra de todos los principios de Dios. Y ahí se dictan las políticas para los gobiernos en diferentes partes del mundo, para los diferentes gobiernos del mundo. Pero fíjate cómo Dios está contrario a los movimientos que el mundo está promoviendo, sobre todo en este nuevo orden en el que el mundo ya entró. Porque desde el 2009 el mundo entró en un nuevo orden ya practicándolo. Ya España se declaró que está en nuevo orden y varios países lo están haciendo. Ya nuestro presidente nos anunció que debemos estar preparados para nuestra nueva forma de vida. Una nueva forma de vida que ya nos impusieron. Bueno, este movimiento es contrario a la Biblia, ya que se opone a lo que Dios ordenó en su creación con respecto al varón y a la mujer. Usando la expresión de Pedro en el capítulo 3, versículo 7, Dios creó a la mujer como un vaso frágil. Fíjate, ¿qué país emplearía a la mujer como la principal fuerza de combate, una fuerza? Yo sé que ahora muchas mujeres están ya en los ejércitos, ¿no? Están en los ejércitos estadounidenses, en los ejércitos israelíes, pero yo no sé si ellas sean empleadas como la primera fuerza de combate en el ejército. Las mujeres, dice el apóstol Pedro, y lo sabemos, en muchos sentidos, sin que esto haga menos a la mujer es diferente al hombre, entonces la mujer es más frágil, tanto física como psicológicamente, que el hombre, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Es por eso que la Biblia habla cosas totalmente opuestas al mundo. Ahorita parecería ridículo que yo dijera esto, y para muchos que lleguen a ver en el internet esto y que yo les diga que la mujer es más frágil que el hombre, se van a prender, yo lo sé, pero esto lo dice Dios y yo le creo a Dios. Es más frágil en muchas cosas. Ahora tú las ves peleando en la UFC, las ves peleando en el box, las ves peleando, sin embargo, siguen siendo frágiles en muchos sentidos, porque Dios nos dice aquí que que las mujeres
son un vaso más frágil. Ahora, al igual que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también enseña y habla de la sumisión de las mujeres para con sus maridos. Sin embargo, mis hermanos, a diferencia de Pedro, él no dice que las mujeres son vasos más frágiles. Entonces, Pedro, una vez más, está utilizando una expresión especial, una expresión particular, al indicar que las mujeres son un vaso más frágil. En el versículo 1 del capítulo 3, Pedro está exhortando a las mujeres a que estén sujetas a sus propios maridos. Pablo también hizo esta exhortación, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, cosa que a ustedes mujeres les cuesta muchísimo trabajo. Pero ahorita vamos a hablar del equilibrio de esta sujeción, porque no se trata de que la mujer se sujete al marido ciegamente, sino Pedro habla de algo más, algo más. Ahorita lo vamos a ver. No les quiero adelantar nada porque ahorita lo vamos a ver. Pero, insisto, aquí tanto Pedro como Pablo exhortan a que la mujer se sujeten a sus propios maridos. Al parecer, mis hermanos, a algunas mujeres les parece más fácil sujetarse a los maridos de otros. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El esposo le dice, mira, así, asado, y la mujer dice, no, así no es, tú siempre te equivocas. Pero llega el vecino o llega el amigo, no. Y dice, mira, así, es. Y dice, así es. Entonces, estas situaciones que se presentan difíciles para la mujer de sujetarse a sus propios maridos, no todas tienen esa cualidad. No todas tienen esa cualidad, pero la Biblia dice que las mujeres tienen que sujetarse. Es difícil que una mujer le dé completamente la razón al marido, ¿no? En muchas cosas, porque no está acostumbrada a eso, está acostumbrada a tener su propia razón. Y este es un problema que ha creado. Por eso aquí el Espíritu de Dios está exhortando a la mujer a que se sujete a su marido, no a sus propios maridos, no a los maridos de otros o a otros hombres en donde sí les hace caso. O sea, si su marido lo dice no tiene valor, pero si lo dice otro sí tiene valor. Ese es algo difícil de llevar para un marido, ¿no? Incluso en la vida de las iglesias, las hermanas se les hace más fácil sujetarse a otro hermano que no sea su marido, y entonces le dice, no, pues lo que me diga el hermano que es muy espiritual, pero el marido se lo dice y no le hace caso. Qué terrible. Ahora, ¿por qué es esto? Porque las mujeres, por el tiempo que han convivido con sus esposos, obviamente conocen sus fallas, conocen todos sus defectos, pero no conocen los defectos ni las fallas de otros en los que están confiando su opinión, ¿no? Esta es la razón por la cual ellas aprecian a otros hermanos más que a sus propios maridos. Fíjate, una vez que una hermana, una esposa cristiana llega a conocer los defectos y las fallas del marido, es posible que se sienta engañada y que diga, híjole, me salió otro. Yo pensé que no era así, pero sí es así, ¿no? Y se va a sentir como engañada. Y después de haber pensado que su marido era casi perfecto, ella empieza a preguntarse si no cometió un error al haberse casado con tal hombre. Esto pasa. En el mundo, mis hermanos, cuando las esposas llegan a este punto, el resultado por lo general es el divorcio. Y se divorcian, hay divorcio por causa de esto. Pero por la gracia del Señor, las mujeres cristianas deben sujetarse a sus propios maridos. Ahora, Pablo dice que los maridos deben amar a sus propias mujeres. Pero Pedro, al hablar sobre la vida matrimonial, él no exhorta a los maridos a amar a sus propias mujeres, o sea, como el apóstol Pablo los exhorta o exhorta a los maridos, sino que primero exhorta a las esposas a que estén sujetas a sus propios maridos. Luego les encarga a los maridos que vivan sabiamente para con ellas. Ahora, yo le pregunto a los maridos, ¿te cuesta trabajo vivir sabiamente con tu mujer? La respuesta debe ser sí. Seguramente que sí. No es fácil vivir sabiamente con la esposa. Y no es fácil que la esposa se sujete al marido. En el versículo 1, Pedro dice a las mujeres que si ellas se sujetan a sus propios maridos, los maridos serán ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas.
Este término palabra se refiere obviamente aquí a la palabra de Dios, ¿no? Entonces un marido puede ser ganado por la conducta ejemplar de su esposa. Así es que, mis hermanas, ninguna otra persona puede ganar a sus maridos con su conducta mejor que ustedes, ¿no? Yo creo que, pero la conducta, escuchen eso, la conducta es muy, muy importante. Entonces, hermanas cristianas, ustedes deben vivir de tal manera que sus maridos se sientan motivarlos a seguirlas a ustedes. Si él desobedece a la palabra, será ganado por la conducta suya y no por la predicación. Fíjate, es una manera de ganar a las personas, en este caso a los maridos, por sus mujeres, por la conducta casta y respetuosa. Luego en el versículo 2, el apóstol Pedro dice, además, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura, o como dice casta, en temor. Esta palabra griega traducida pura también significa casta. Entonces en el griego, este es un término, según los apuntes que yo saqué acá, derivado de la misma raíz de la palabra santos, del versículo 5, y santo del capítulo 1, versículo 15. Así que la manera de vivir pura y casta debe ser la santa manera de vivir, es decir, vivir para Dios, vivir en Dios, vivir a Dios, y esa es la conducta casta y la conducta santa, que es la que va a ganar a los maridos incrédulos. Es interesante que entendamos esto. Luego, esta conducta pura de una hermana casada debe ir acompañada, dice aquí el apóstol Pedro, de un temor santo y de un temor piadoso. Esta es una de las cosas que cuesta mucho trabajo, mis hermanos. Contemplar y discernir, entender y vivir. Que cuando estamos en una situación de conflicto con otra persona, nos cuesta trabajo verla como mayor a nosotros. Y la Biblia dice que entre los cristianos debemos considerarnos mayores los unos a los otros. Es decir, yo considero mayor a fulano y a sutano mayor que yo. Incluso dice que cuando juzguemos debe ser con mucho cuidado alguna situación difícil, considerándote que tú podrías estar en la misma situación. Eso ya habla la Biblia. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pedro está hablando aquí de un temor santo y piadoso, en donde decimos, bueno, Dios dice esto, más me vale que yo actúe como Dios dice que actúe. Y si no podemos actuar así, porque no se trata de actuar, de una actuación, se trata de vivir la gracia de la vida para que esta misma presencia de Dios en nosotros nos ayude a poder vivir de una manera normal cristiana la vida de sumisión y la vida de tener por mayor a la otra persona. Luego en el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos. Bueno, Dios dispuso aquí que el cabello de las mujeres fuera la gloria de ellas y una señal de sumisión. Esto lo habla en 1 Corintios 11:15, lo habla en Cantares 4:1, etc. Pero muchas mujeres, especialmente las que llevan una vida lujosa y, en fin, acuérdate que Pedro está hablando de un tiempo en donde las mujeres romanas, sobre todo las de los políticos romanos y de las personas pudientes en Roma, se vestían extravagantemente, pero déjame decirte que la palabra también queda para este tiempo, debemos tener mucho cuidado, o las mujeres deben tener un atavío decoroso, un atavío que no esté provocando otras cosas, un atavío, y te lo voy a hablar como lo decimos acá, un atavío que no enseñe la mercancía, porque ese delante de Dios es un pecado. En el versículo 4, Pedro añade, dice, sino el del hombre interior, y la Reina Valera dice, sino el interno, el del corazón, y otra versión dice, sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Fíjate, el hombre interior escondido en el corazón, dice aquí que es un espíritu manso y sosegado. Entonces nuestro corazón está compuesto por todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva, la voluntad,
y de la parte principal de nuestro espíritu, que es la conciencia. Hebreos 4:12 habla de esto, ¿no? Del alma y del espíritu. Ahora, nuestro espíritu está en el centro de todo esto y es por ello que es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Entonces, el hombre escondido en nuestro corazón se menciona aquí en contraste con el atavío externo y con los peinados ostentosos de adornos y de vestidos, de lo cual se habla en el versículo 3, y el espíritu manso y sosegado está en contraste con el cabello, el oro y los vestidos. Entonces, el atavío que las esposas deben tener delante de Dios debe ser el de su ser interior, un ser apacible, un ser afable. Ese es de lo que se deben ataviar, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Este es el incorruptible ornato que está en contraste con el cabello, con el oro y los vestidos y todo lo que es corruptible. Bueno, debemos saber entonces que este es el ornato espiritual, que es de gran valor delante de Dios, mujeres. ¿Te das cuenta? Delante de Dios, este ornato de un espíritu afable y apacible es grato y de gran valor delante de Dios. Ahora, comparando un poquito con Pablo, Pablo no expresa en ninguno de sus escritos esto, el hombre escondido en el corazón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este hombre escondido en el corazón? Dice que es un espíritu manso y sosegado, pero está escondido. Ahí está escondido. Un espíritu que ha llegado a ser manso y sosegado es el atavío que debe poseer todas las esposas cristianas, dice ahí la escritura. Tengo mi férula, mis hermanos, por eso me estoy aflojando un poquito, permítanme, ténganme tantita paciencia, porque ya la férula me apretó la pierna. Entonces, este espíritu apacible y afable, manso, que está escondido en el hombre interior, dice aquí la escritura que es del que se deben ataviar las hermanas. Qué interesante es eso, que lo podamos entender, y no un atavío de lujos por afuera. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así es que vemos que el apóstol Pedro, sin duda alguna, escribió todo esto en base a su experiencia, pero también en base a su observación. Es bueno observar, mis hermanos, el mundo en el que nos estamos desarrollando. Fíjate, observando los síntomas que estamos viviendo ahorita, yo te puedo decir claramente, la venida de Cristo está cerca, muy cerca, más de lo que nos imaginamos. Mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque vemos lo que está pasando exteriormente. Entonces, el apóstol Pedro estaba observando muchas cosas y conforme a la experiencia en Dios y lo que observaba, entonces Pedro escribe todo esto. Tal vez él usó la palabra, esta que usa aquí, la palabra manso y sosegado, como dice aquí el versículo. ¿Por qué? Porque sabía que a menudo, mis hermanos, o muy seguidito, el espíritu de las esposas cristianas no es ni manso ni sosegado. Siempre que nos enojamos y perdemos la paciencia, se altera nuestra alma, que es nuestra parte emotiva. Y este tipo de alteración afecta a nuestro espíritu. Es por eso que nos es fácil liberar nuestro espíritu cuando nos enojamos. O sea, cuando tú te enojas, no sacas todo lo que hay. Lo que comúnmente llamamos liberar el espíritu. De esto escribió un libro Watchmani. No es algo tan genuino la mayoría de las veces. Es cuando una persona pierde la paciencia por completo, que podemos decir que fácilmente liberó aquello que traía ahí adentro. En esos momentos, cuando se hace manifiesto su espíritu, ¿no? Cuando se enoja, cuando grita, entonces ahí se hace manifiesto. Sin embargo, es probable que el espíritu, estoy hablando del espíritu del hombre, ¿no? Con E chiquita, se manifieste, es probable que el espíritu que se manifieste no sea un espíritu manso ni sosegado, sino algo gritón, algo turbado, algo sacado de onda, ¿no? Que muchas veces pasa así con la desesperación, ya sea que se expresa a través del marido o se expresa a través de la esposa, pero pues aquí está hablando de la esposa, ¿no? Muchas esposas tienen fama de ser muy malhumoradas. Yo sé que no es tu caso, pero algunas tienen fama de ser malhumoradas, hasta se han hecho chistes, ¿no? Como aquel genio de una isla de aquel hombre náufrago que se encontró en una isla, una
botella y le salió un genio y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Y le dijo, pues quiero que hagas una carretera de aquí hasta donde yo pueda llegar otra vez a la civilización. Ya se saben ese cuento, pero se los voy a decir otra vez. Y entonces dice el genio, no, dice, pídeme otra cosa. Dice, bueno, cámbiale el humor a mi mujer. Y entonces le dice el genio, ¿cómo quieres la carretera, con doble carril o sencilla? ¿No? Entonces, porque es más fácil hacer eso que cambiar el genio a una mujer. Y la respuesta está aquí en lo que habla el apóstol Pedro, ¿no? Cultivar un espíritu afable, un espíritu sosegado y manso. De eso habla ahí. Ahora, muy a menudo el espíritu de las esposas cristianas, mis hermanos, esta es la verdad, no es manso. No es manso. Cuando discuten con sus maridos, la pregunta es esta: ¿tienen ustedes un espíritu manso y sosegado? Porque hay mujeres que alegan y pelean de todo, de todo, de todo. Les cuesta trabajo decir, si está bien, así lo hago. Es rara la mujer que es así. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice que la mujer tiene que tener un espíritu así. Entonces, el que las esposas discutan, escuchen esto, con sus maridos, es un fenómeno muy común en el universo, es un fenómeno universal. Por ejemplo, es posible que el marido proponga hacer algo y la esposa no está de acuerdo. No, mejor esto, dice lo contrario totalmente. El marido quiere ir en cierta dirección y la esposa quiere ir en la dirección opuesta. Ahora, esos desacuerdos provocan las discusiones. Déjame decirte algo importante. Creo que muchos pueden testificar esto. Que el hecho de que la mujer discuta con su marido es una señal de rebelión. Por más que lea la Biblia, por más que escuche prédicas, por más que asista a la iglesia, por más que lo que sea, si ella discute con el marido, es una señal de rebelión. De manera, mis hermanos, subconsciente, ella tiene en lo más profundo de su ser, una mujer que alega con su marido, un espíritu rebelde. No hay vuelta de hoja, hablando de la mujer, porque aquí de eso está hablando el apóstol Pedro. Acuérdate que este no es un curso de matrimonios. Estamos hablando lo que la epístola de Pedro dice. Entonces, debido a que ella tiene un espíritu rebelde, rehúsa sujetarse a su marido. Si una esposa estuviera dispuesta, como dice aquí el apóstol Pedro, a sujetarse a su marido, la pregunta es, ¿por qué habría de discutir con él? Sin embargo, discuten y discuten y discuten. Quizás piense que ella conoce mejor la situación y que es capaz de prever los problemas mejor que él, ¿no? Y entonces discute. Con todo, no hay necesidad alguna de que ella discuta. Ahora, una importante lección que las esposas deben aprender es la de no discutir ni altercar con sus esposos. Hijo, es una lección que no sé cuándo la aprendan algunas, no sé cuánto se tarden en aprender las otras, pero es una lección que, según lo que nos revela aquí el apóstol Pedro, tienen que aprender las esposas. Las hermanas, hablando de las cristianas, deben comprender que cada vez que ellas están discutiendo con sus maridos, mis hermanos, no exhiben, o mis hermanas, no exhiben un espíritu manso y afable, no exhiben un espíritu manso y sosegado. Sin embargo, si como esposas cristianas las hermanas conservan su espíritu manso y sosegado, entonces ellas no se enojarán ni tendrán altercados con su marido. Pedro, conociendo la vida matrimonial, porque Pedro estaba casado, por experiencia y por observación, encargó a las mujeres que se ataviaran con un espíritu manso y sosegado. Como lo hemos dicho, mis hermanos o mis hermanas y hermanos, todos los que están oyendo, este espíritu manso y sosegado es el hombre escondido en el corazón. Nosotros, mis hermanos, los creyentes, los que creemos en Cristo, los hijos de Dios,
De hecho, tenemos dos hombres. El primero está en nuestra alma con nuestro cuerpo, pero el otro está escondido. Ese es el primero es el hombre exterior, el otro es el hombre escondido que está en el centro de nuestro corazón. Entonces, el hecho de que el hombre escondido en el corazón sea de un espíritu manso y sosegado, como dice aquí el apóstol Pablo, indica entonces que nuestro espíritu es como el centro, el núcleo de nuestro ser. Es el centro de nuestro ser, el que se compone de la mente, la parte emotiva, la voluntad y la conciencia. Ahí entra la conciencia. Entonces, nuestro espíritu, por lo tanto, está rodeado de la mente, la parte emotiva y la voluntad, según lo que nos dice aquí la Escritura. Bueno, si nuestro espíritu es manso, si nuestro espíritu es sosegado, entonces este espíritu va a afectar nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Entonces, sin duda alguna, si nuestro espíritu es manso, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad también van a ser mansas. Llega un momento en que si la esposa te está alegando de todo el tiempo, no solamente quedas, como decimos nosotros, ciscado, no, quedas ya como espinoso en todo, sino que muchos hombres han catalogado por su mujer ser como es, que todas las mujeres son iguales, y no creo que todas sean iguales. Pero es como aquel que tiene una mala experiencia con su padre y odia todo lo que son padres, ¿no? O sea, ese es el problema. Una mujer, mis hermanas que están escuchando, tiene una fuerza tremenda que puede usarla para mal o para bien, y puede ser que traume al marido de una manera muy especial. Así es que si no somos mansos, también podremos ser personas que pueden turbar la vida de otro, pero si somos mansos, podremos ser personas sosegadas. Entonces, un espíritu manso y sosegado es un atavío hermoso delante de Dios. Déjame terminar con esto, aquí que está en los versículos del 1 al 6, obviamente, y de lo que el apóstol Pedro plantea, de lo que Dios dispuso en cuanto al varón y a la mujer, porque con esto vamos a terminar y es bien importante que comprendamos esto. Lo que se nos dice aquí en los versículos del 1 al 6 del capítulo 3 de Primera de Pedro, mis hermanos, no es simplemente una enseñanza o un razonamiento humano, como podríamos pensar, o se podría pensar, sino más bien es una escena completa de lo que Dios estableció en cuanto al varón y a la mujer, según lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ni siquiera nuestra experiencia de la regeneración hace que cambie lo que Dios ha establecido. Dios lo estableció y así es y así debe de ser. Hoy, en la vida de la iglesia, Dios sigue guardando el orden que Él estableció en la vida de sus creyentes, y este orden Dios lo estableció desde la creación. ¿Cuál es el orden? Que el marido es cabeza de la mujer y la mujer es la ayuda idónea del marido. Entonces Dios estableció que las mujeres se sujetaran a sus maridos. Pero además, la ONU puede decir que no, y la ONU puede sacar a mujeres, hacer que las mujeres sean majaderas, groseras, gritonas, golpeadoras, insultantes, rebeldes y hasta asesinas. Y decir que eso es algo natural en la mujer, que ella no se deja del hombre, pero déjame decirte que no solamente la mujer sufre, ¿no? Esa es una mentira del diablo. Entonces Dios estableció que las mujeres se sujetaran a sus maridos, pero además, como hemos visto, el atavío de una mujer debe ser no el de peinados ostentosos, el externo, de adornos de oro vestidos, sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran estima y de gran valor delante de Dios. En los versículos 5 y 6, Pedro dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin amedrentaros por ningún terror, ¿no? Entonces, las hermanas deben ser las Saras de hoy. Sin embargo, es posible que muchos hermanos casados se sientan incómodos con lo que Pedro dice en el versículo 6. A lo mejor piensan que no son dignos de que sus esposas les llamen así, ¿no? Que les llamen Señor. Bueno, esto se debe a que la situación de nuestros días no se conforma a la Biblia en lo más mínimo, porque eso de que le llamaban Señor tiene una explicación y tiene un momento en el que Sara nombra esto. No creas que tú le decías, sí, Señor, lo que tú digas, sí, Señor. No es así. Habla de otra cosa.
Al final del versículo 6, el apóstol Pedro les dice a las esposas que hagan el bien y que no se amedrenten por ningún terror, ¿no? Es decir, no tengan susto ni agitación nerviosa. ¿Qué vimos en este mensaje? Porque vamos a continuar la siguiente ocasión tocando todavía algunos puntos de todo esto que habla aquí. Vamos a hablar de la exhortación equilibrada que da la Biblia con respecto a la sumisión de las esposas, pero también habla de la sumisión de los esposos a las esposas, y ya lo vamos a ver la siguiente vez, pero solamente quiero retomar esto y terminamos. En este mensaje, lo que hemos visto, lo que hemos examinado, son estas palabras que Pedro dirigió a las esposas en el capítulo 1, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Pero lo que vamos a ver más adelante es lo que Pedro dice a los maridos, ¿no? Versículo 7, y también lo que dice acerca de la vida cotidiana, ¿no? Porque habla de las mujeres, les dice que no se atavíen así, sino de un espíritu sosegado, de un espíritu afable, manso, y les habla de la sujeción y todo ese asunto. Luego Pedro le habla a los esposos de cómo deben tratar a su mujer como vaso más frágil, y luego vamos a ver el equilibrio entre lo que es la verdadera sujeción en el matrimonio. Y cuando hablemos de eso, vamos a ver justamente esa exhortación equilibrada que el apóstol Pedro y que la Biblia nos da, y cómo es a qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Pero eso lo veremos en la siguiente ocasión. Vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que esto que vimos ahora te sirva a ti en cuanto a, sobre todo mujer, para que lo medites de aquí hasta el miércoles, que vamos a ver el tema que sigue, y que también tu marido y todos los que somos maridos estemos meditando justamente sobre todo esto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, lo que le inspiraste al apóstol Pedro a escribir a través de estas epístolas. Y te damos gracias también, Señor, por los matrimonios, todos los cristianos que están casados, que son hijos tuyos, Señor, y están casados. Padre, que tu palabra pueda ser asimilada, que tu palabra pueda ser, Señor, digerida, y que con tu gracia, tu multigracia, Señor, tu gracia multiplicada en nosotros, podamos nosotros vivir todas estas experiencias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez. Hasta luego.